Bueno, pues vamos a dar inicio. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta cápsula de fe del día de hoy, 17 de julio del 2024, en el que vamos a tratar el tema de la teología de la creación. Ese acto de amor del Señor que fue crear al hombre, crear el mundo. Dios en realidad es perfecto, es infinito, es infinitamente feliz, etcétera. No tiene como tal una necesidad de crear algo. Él crea el mundo por amor a nosotros, para compartir la vida, para compartir su forma de vida sobre todo. Entonces, nos crea a nosotros para compartir con nosotros su vida, su forma de vivir, que eso es lo que Él quiere. Eso significa irse al cielo, eso significa salvarnos, la vida eterna, que es vivir la misma vida del Señor que Él comparte amorosamente con nosotros. Y para eso precisamente nos creó. Entonces, bueno, pues vamos a ver aquí vamos a dar inicio a esta que está. Ahora sí. No, pues mira, que la empecé por el final, mira nada más cómo viene todo esto. Cómo nos juegan a las pasadas todos estos. Pues, pero bueno, vamos a seguir por aquí, ¿verdad? Bien, pues esta teología de la creación, insisto, es ese acto del Señor, ese acto de amor del Señor, de querer compartir su vida. Por eso nos crea a los hombres, para compartir su vida, ¿sí? Y para que nosotros tengamos un lugar donde estar envueltos en él. Crea el universo, que es definido teológicamente como una representación de Dios. Es ver a Dios, ver el universo, es ver a Dios en su perfección, en su belleza. Es un retrato del Señor, una manifestación del Señor. En esta sesión vamos a ver primero una introducción, después vamos a hablar del relato del Génesis, lo vamos a repasar, cómo nos dice el Génesis que fue creado el mundo y el hombre, y después vamos a ver la relación entre la creación de este relato del Génesis y la ciencia, porque a veces como que vemos que hay pique, como que no se ponen de acuerdo ciencia y religión, pero vamos a ver ese tema más a fondo y vamos a encontrar las muchas coincidencias que existen entre la ciencia y el relato del Génesis. Vamos a ver algunas de ellas. Primeramente, tenemos que ver que el, la Biblia no es un libro de ciencia, sino es un libro de religión. A veces se dice que la Biblia pues habla en términos así como muy fantasiosos, muy de cuento, etcétera, acerca de la creación, pero no aporta datos de cómo fue creado. Pues no, no los aporta porque no es su intención. A él no le interesa cómo fue creado el universo, sino le interesa por quién fue creado, ¿sí? Y para qué fue creado el mundo. Como nos decía San Agustín, ¿va? Este, el, la Biblia, ¿sí? No quiere hacernos científicos, pretende hacernos cristianos, quiere que seamos cristianos, no científicos, ¿sí? El mundo, por lo tanto, en todo esto, es una criatura, es creación de Dios. Todo el mundo, toda la creación está ordenada al hombre. Esto es, está creado para el hombre, en función del hombre, ¿sí? Dios ha hecho ese universo para nosotros mismos, ¿va? Por lo tanto, aquí viene una primera cuestión desmitificadora de todo esto, de que Dios ha creado el universo para nosotros, el mundo para nosotros, alrededor de nosotros. Viene una desmitificación. Por lo tanto, el hombre no tiene que adorar a ninguna otra criatura, porque el hombre es
la criatura superior de la creación, lo más grande de la creación, ¿sí? Por lo tanto, no debe adorar a otra criatura. El hombre debe adorar únicamente a Dios. De ahí se desprende este principio que descarta todas las supersticiones. No adoremos animales, no adoremos plantas, no adoremos montañas, no adoremos objetos hechos por el hombre, no adoremos ídolos como el dinero, como tantas cosas. Adoremos solo a Dios, porque adorar a todo eso que no es Dios, ¿sí? Es adorar a cosas inferiores al hombre. Y el hombre asimismo rechaza a Dios a cambio de adorar algo hasta inferior a sí mismo, con lo cual se genera un verdadero absurdo. Muy bien. Las estaciones, las lluvias, el frío y el calor, etcétera, fueron hechos para nosotros y para nuestro uso, ¿sí? Y para nuestro uso, ¿sí? Para el bien del hombre. El hombre es superior a todos los seres materiales. No hay en el universo una criatura superior al hombre, ni dentro de este mundo, ni fuera de nuestro planeta. Ay, Dios. A ver qué está pasando, porque ahora no me deja correr la presentación. Voy a interrumpirla un momento, tampoco, ya, vamos a volver a compartir porque como que se trabó un poquito. Vamos a verla. Muy bien. No, pues no me está dejando compartirla, no me está dejando seguir. Vamos a ver acá. Deja. Ahora sí, a ver. Ahora sí. En resumen, no hay finalidad mayor para el mundo que el hombre. El mundo no tiene otro objetivo, otra razón de ser que ser la casa del hombre. Está hecho para el hombre, para acoger al hombre. Imaginémonos qué sentido tendría el mundo sin el hombre, sin la presencia del ser humano. Ninguno, no tendría sentido alguno. El sentido del mundo es el hombre, ¿sí? Con esta introducción, este enfoque, vamos a ver el relato del Génesis, ¿sí? El Génesis nos presenta dos relatos, ¿sí? Uno que es el que vamos a ver hoy, que es el capítulo 1 del Génesis, el relato de la creación en 6 días, ¿sí? La hipótesis de este relato, ¿cómo se generó este relato? La hipótesis más aceptada es que este relato se escribió a la vuelta del exilio de Babilonia, ¿sí? ¿Por qué? El pueblo de Israel había estado 70 años en cautiverio y el pueblo había perdido la fe en el poder de Dios. Recibieron muchas burlas de los babilonios diciendo, tú que tanto presumes de que eres el pueblo elegido de Dios, que tu Dios es todopoderoso, que los rescató de Egipto, que son ustedes el pueblo elegido, mira, te tenemos aquí sometido y esclavizado y el poder de tu Dios no se ve por ninguna parte. Aquí te tenemos detenido. Entonces, en ese contexto, cuando ya finalmente el rey Ciro los libera, suelta el cautiverio, les permite volver a su tierra, el pueblo iba totalmente desmoralizado, como era que se habían podido estar cautivos 70 años y dónde estaba Dios, ¿sí? Entonces, este relato se escribe, uno, para mostrar al pueblo a Dios todopoderoso. Dios es el creador del universo, tiene todo el poder, es todopoderoso, es más poderoso que cualquier otra cosa que exista, porque todo lo que existe fue creado por él. Entonces no hay una entidad, no hay nada que sea más poderoso que él. Segundo, pues le hace recordar
un poquito saliéndonos del tema, que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia porque se apartó de Dios, porque empezaron a caer en el pecado, a renegar de Dios, y como consecuencia viene este exilio, este destierro de tantos años y tan cruel como fue. Pero con este relato se pretende presentar al pueblo de Israel a Dios como el Todopoderoso. Bien, en este relato, el primer versículo nos afirma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí hay una palabra importante. Dice, en el principio, ¿sí? El principio es para nosotros. Dios es eterno. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Nosotros, los seres humanos, somos sempiternos, que quiere decir que somos seres que tuvimos principio, pero no tendremos fin. Nosotros ya viviremos eternamente, sin fin, ¿sí? Vamos a cambiar de forma de vida. De esta forma de vida pasaremos a otra, ¿sí? Pero no vamos a tener un fin. Entonces, hay un principio. Cuando Dios decidió crear el mundo, hubo un principio, ¿sí? El versículo 2 nos dice, la tierra era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba encima de las aguas. La mayoría de los teólogos ve en este viento de Dios que aleteaba encima de las aguas al Espíritu Santo. ¿Sí? Dios envía a su Santo Espíritu al mundo para contrarrestar esa confusión, esa oscuridad, ese abismo. ¿Va? Así nos introduce el relato del Génesis a la creación y nos la pone en 6 días. La creación en 6 días más uno de descanso. En el primer día, ¿sí? Fue la creación de la luz y la separación de la luz y las tinieblas. Esto es, se crea día y noche. Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Esto es, Dios es luz, envía su luz, ¿sí? Y esta se crea. Y nos indica otra cosa muy importante este primer día, esta cuestión. De las tinieblas no nos dice que fueron creadas, no dice Dios creó las tinieblas, no, solamente crea la luz y la separa de las tinieblas. Por lo tanto, indica la existencia de los opuestos, de las cosas opuestas. Esto es luz y oscuridad, calor y frío, bien y mal, ¿sí? Donde lo que sí fue creado fue la luz, la oscuridad no fue creada. De hecho, los físicos, la física dice que la oscuridad no existe, no se puede medir, no se puede estudiar, no se puede analizar, no es algo, ¿sí? Simplemente la oscuridad es la ausencia de luz. Igual sucede con el calor y el frío. El frío no existe, es la ausencia de calor, ¿sí? Y por lo tanto, el bien y el mal, el bien sí es de Dios, sí existe, es de Dios. El mal como tal no existe, es solamente la ausencia de Dios. El hombre cae en el mal cuando saca a Dios de su vida, cuando rompe su relación con Él y no quiero saber nada absolutamente de Dios, ¿sí? Entonces, cuando cae en el mal como antítesis del bien, pero Dios no creó el mal, ¿sí? En el segundo día, nos cuenta la creación del firmamento y la separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Qué lenguaje tan colorido. Las aguas de arriba, o sea, las nubes, las tormentas, la lluvia, las aguas de abajo, pues los ríos, los lagos, el mar, etcétera. O sea, separa, ¿sí?, las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿sí? En el tercer día, crea Dios los mares y la tierra seca. Separa el mar, las aguas y la tierra seca, cada una en su lugar, y crea la vegetación, hierbas y árboles de toda especie, creando en este tercer día el primer tipo de vida, la vida vegetal, que es el tipo de vida primitiva, tipo de vida básica, primigenia, ¿verdad? Ahí está la creación del primer tipo de vida, la vida vegetal, en el tercer día.
En el cuarto día, nos dice el relato del Génesis, viene la creación de los luceros para alumbrar la tierra y dominar en el día y en la noche. Dios crea el día y crea un lucero para el día, que es el sol, y crea un lucero para alumbrar la noche, ¿verdad? Para que no estemos en la total obscuridad, ¿sí? Crea la luna, que es la que ilumina la noche, según este relato del Génesis. En el quinto día ocurre también un evento muy importante, creación y bendición de los peces y las aves, en ese orden. Primero los peces y después las aves. Con esto, Dios crea el segundo tipo de vida, la vida animal. Un tipo de vida mayor, evolucionado, con muchas más características que la vida vegetal, viene toda la vida animal. No nos vamos a detener en eso, simplemente es una forma de vida superior a la vegetal, que es en el quinto día. Recuerden mucho este dato, en el quinto día, ¿sí? En el sexto día crea el resto de los animales, bestias, sierpes, digamos, insectos, serpientes, todos los bichos rastreros, las alimañas, todos los insectos, se refiere a eso, crea todos los demás animales. En ese momento, Dios ya tiene el mundo para el hombre, ya lo tiene completito, mares, día, noche, agua, vegetación, lugar donde vivir. Precioso, imagínense el mundo recién creado, qué belleza debió haber tenido aquello. Un mundo recién creado por Dios. Bueno, entonces los últimos en ser creados son el hombre y la mujer. Son los últimos en ser creados, con dos diferencias sustanciales con los animales y las demás formas de vida. Primero, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Dios así lo dice, lo creo a mi imagen y semejanza, lo que no ocurrió con las demás formas de vida, animal y vegetal. No, solo con el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Este hecho lo convierte en rey, en el objetivo, en la finalidad de la creación. Y una segunda diferencia contra los animales, que es que Dios, eso nos lo dice el otro relato del Génesis, le insulfó vida, sopló en el hombre y le insulfó la vida. Esto es, creó en él una vida espiritual. Es lo que lo diferencia absolutamente del resto de los seres vivos de la creación. Dios nos inspira el alma, ¿sí? En ese momento, y somos en ese entonces ya el rey de la creación, el objeto de la creación, digamos, la obra maestra de la creación. En el séptimo día nos dice el Génesis, que es cuando concluye la creación. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y santifica y bendice el séptimo día, el descanso. Dios santifica el descanso. Ahí luego nosotros como que nos hacemos bolas y creemos que el descansar es como ser desobligado, como que desatiendes tus obligaciones porque descansa. No, Dios descansó, entendiendo el descanso como que ese día te vas a consagrar a Dios. O sea, vas a dejar tus actividades humanas a un lado y te vas a consagrar a Dios. Así nos lo dice el Éxodo en su capítulo 31, versículo 15. Así nos lo dice, será un día consagrado a Yahvé. Y aquí fue donde se implantó esto, donde el Señor, ¿sí?, santifica el descanso y da un día de descanso, digamos, por cada 6 de trabajo. Porque no solo da el descanso, sino le da proporción. No al revés, tampoco descanses demasiado, ¿sí? Sino le pone un día de 6. ¿Verdad? Muy bien. Aquí viene una enseñanza, una conclusión a la que se llega, que es una discusión que luego se tiene, un concepto que se tiene por ahí. Aquí podemos ver claramente que el único que crea es Dios. Es el único que crea a partir de la nada, solamente a través de su voluntad expresada. La luz no existía, todo era caos, oscuridad, etcétera, etcétera. Dijo Dios, expresó su voluntad, hágase la luz, y la luz se hizo. Se creó por voluntad del Señor
de la nada. ¿Sí? Eso que nos quede claro, todo lo que creó Dios no existía antes de que Él lo creara. Fue su concepción y la creación fue porque Él expresó su voluntad de que existía. Ahora se dice que el hombre crea. Siempre se ha dicho que el hombre es creador, es creativo, aunque el hombre en realidad lo que hace es generar, no crea, él genera. Es decir, toma cosas que ya existen y les da una forma nueva que no existía antes. Por ejemplo, crear la música, crear colores, etcétera. Veamos el ejemplo de la música. La música son 12 notas musicales que ya existen, ¿sí? Ya existen, simplemente el hombre las toma y les da una forma nueva, les da un orden nuevo. Esas notas pone unas después de otras, unas las hace más largas, más cortas, las expresa de una manera más aguda, más grave, etcétera, etcétera. Pero a partir de esas 12 notas, él genera música, él no la está creando, el sonido ya existe. Él está solamente generando una nueva forma en que se exprese este sonido. Y a partir de esas 12 notas y el ingenio del hombre, se han generado ya millones de piezas musicales diferentes entre sí, con solo 12 notas musicales. ¿Sí? Esto habla de la gran capacidad del hombre para generar esas cosas, pero no para crear. Ahí hay que hacer esa distinción. Bien, ¿cómo está la relación de la creación y la ciencia? ¿Qué hay? Las relaciones entre la teología y la ciencia se han visto caracterizadas en la edad moderna por una cierta tensión. En algunas ocasiones ha podido llegar hasta la hostilidad. O sea, como que ciencia ataca mucho el relato de la creación, como que no le da mucha validez, etcétera. Y los últimos decenios, ¿qué es lo que ha ocurrido? Presencian una nueva relación entre la fe y la ciencia. Empieza a crecer la conciencia entre religión y científicos de que se trata de dos caminos para conocer la realidad, dos caminos que no pueden ignorarse mutuamente, ¿sí? Y que pese a ser diferentes bajo ciertos aspectos, se puede apreciar en ambos una clara convergencia. Religión y ciencia van hacia lo mismo, van hacia Dios, ¿sí? Van hacia Dios, no pueden ignorarse el uno al otro y ya en los últimos decenios ha habido una mayor integración entre estos. Muchos tienen la convicción ya de que la religión sin la ciencia puede quedar encerrada en sí misma, o sea, no ve el contexto, no ve el mundo. La religión, si no ve la ciencia, queda en sí misma, queda atrapada en sí misma y con una escasa capacidad para conocer plenamente la realidad. ¿Qué pasa afuera? ¿Qué es afuera? ¿Dónde actúa la religión? En el hombre. ¿Dónde actúa el hombre? En el mundo. Entonces, la religión tiene que conocer a partir de la ciencia al hombre y al mundo en el que se desenvuelve. Por otro lado, una ciencia que es ajena a la religión resultaría incapaz de comprender el sentido de lo que investiga. Simplemente estoy descubriendo tal cosa. ¿Para qué sirve eso? Pues no lo sé, pero yo ya lo descubrí. Eso es absurdo. Pongamos un ejemplo de esta relación que hay. El ejemplo es entre la teología moral y la psicología. Partamos de un dicho de Jesús, cuando dijo, no daña al hombre lo que entra por su boca, al referirse a los alimentos impuros, no daña al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de él, ¿sí? De dentro de él salen homicidios, fornicaciones, mentiras, odios, crímenes, estafas, y da una lista de cosas que salen de adentro. ¿Esto qué nos indica? ¿Dónde hay que trabajar en el hombre para su conversión? En su interior, en su corazón, llamado científicamente la razón crítica, en ese corazón del hombre donde están escritos sus principios, donde están sus valores, sus experiencias, su todo, ahí el hombre todo lo analiza y ahí toma sus decisiones. Ahí toma caminos, ahí toma posturas, ahí toma todo, ¿sí? Entonces,
Si esta teología moral, para poder actuar dentro del hombre, tiene que conocerlo y quien le muestra cómo es el hombre es la psicología. Por lo tanto, ambas son complementarias, no están peleadas unas con las otras. La psicología te dice el hombre funciona así, el hombre trabaja, está estructurado de esta manera. Cuando le preguntas a la psicología ¿y por qué está hecho así? ¿Para qué está hecho así? No sabe, no sabe decírtelo, solo sabe decir que así está constituido el hombre. Viene la religión, la teología moral, la palabra de Dios, y le da sentido a eso. El hombre funciona así para llegar a su conversión que lo lleve a la vida eterna. Entonces, cuando queramos trabajar en el interior del hombre, nos tenemos que valer también un poco de la psicología. O sea, ni religión puede prescindir de la ciencia, ni ciencia puede prescindir de la religión. Como hemos visto, son dos caminos para llegar al hombre, ¿sí? Por lo tanto, la hostilidad y los recelos históricos entre fe y ciencia deben ser sustituidos por una visión de complementariedad y de reconocimiento mutuos. No son enemigos, ciencia y religión. Decía Albert Einstein, uno de los más grandes científicos que ha habido en la humanidad, que la ciencia sin religión se encuentra tullida y la religión sin ciencia es ciega. Y es totalmente cierto esto que afirma Albert Einstein, ¿sí? Una de las grandes mentes humanas que ha habido. Ahora, vamos a ver cómo se relacionan la ciencia con el relato de la creación en algunos puntos en concreto. Todos hemos oído hablar de la teoría del Big Bang, ¿sí? Big Bang, gran explosión en inglés, dice que había un montón de materia y energía, ahí había materia y energía que en un momento dado explotó. Y de ahí surgió el universo. Toda esa materia se fragmentó, adquirió velocidad, dinamismo y empezó a querer expandirse, expandirse, expandirse. Y como resultado de eso, se generaron planetas, sistemas solares, galaxias, etcétera, y todos los cuerpos celestes que conocemos. Aquí viene una pregunta. ¿Qué es lo primero que se genera cuando ocurre una explosión? Lo primeritito que se genera cuando ocurre una explosión es la luz. Vemos que algo explota, ¿sí? Y lo primero que vemos es la luz, el resplandor de esa explosión. Por otro Quedan lado, 10 minutos, según gracias, según el relato de la creación, lo primero que crea Dios es la luz. ¿Qué coincidencia? O quizá no debiéramos llamarlo coincidencia. ¿Por qué? Entre el relato de la creación y la teoría del Big Bang hay 2500 años de diferencia. Los que escribieron el relato de la creación, ¿qué sabían de ciencia? ¿Qué sabían de todas estas cosas? Escribieron lo que Dios les inspiró únicamente, y 2500 años después el hombre empieza a vislumbrar que sí, efectivamente, lo primero que se generó fue la luz. Empieza a ver ya esas coincidencias. Y un dato curioso, la teoría del Big Bang se empezó a desarrollar en 1931, no como se conoce ahora, ya hay muchos años de estudio de avance, pero se empezó a generar en 1931 por un señor llamado George Lemaire, que era físico y sacerdote. Era físico y sacerdote el señor y concibió toda esta cosa, ¿sí? Ahora bien, hay que tener en cuenta, por otro lado, nuevamente, la coincidencia de religión y ciencia. La teoría del Big Bang, por sí sola, no explica al universo. Una explosión genera caos y eso no explica la armonía del universo, la perfecta armonía del universo. El universo se mueve, es dinámico y se mueve en perfecta armonía. Una teoría del Big Bang no explica la belleza del universo. Belleza cuando vemos el universo no lo explica, solamente lo explica Dios. Nuestra iglesia no rechaza la teoría del Big Bang, afirma que pudo haber sido este,
la forma elegida por Dios, ¿no? Para hacer la creación del universo. Así es. Pero la perfección que se logró a partir de ello viene solamente de Dios. Eso es bien importante, porque sacar a Dios del Big Bang, decía Albert Einstein, que si tú sacas a Dios de la teoría del Big Bang, es tanto como creer que explota una imprenta y todos los tipos caen en el orden, todas las letritas caen en el orden de un libro. Sería absurdo. Tiene que haber una inteligencia que les dé un orden, ¿sí? Y aquí vemos esas coincidencias. Hay otra teoría que se empezó a estudiar, empezó a surgir a mediados del siglo XX, por ahí de los años 50, que afirma, y lo ha ido comprobando a pasos agigantados, que la vida animal en el mundo, la vida surgió en el mar hace unos 3.500 millones de años. Mientras más lo estudian, más pruebas hay de que así fue, porque no se han encontrado vestigios de vida en tierra seca, de mayor antigüedad que los encontrados en el mar. Por lo tanto, lo primero que se generó, la primera vida que se generó fueron los peces, ¿sí? Y en el día quinto de la creación es donde Dios crea los peces, que fue el primer ser animal que se creó. Los peces, luego las aves, luego los animales y luego el, ¿sí? Después de la vegetación. Otra coincidencia a la cual la separan 2.500 años de diferencia, como para hacer algo deliberado. ¿Verdad? Por otro lado, se acusa a la religión de ir en contra de la evolución. Sin embargo, como podemos ver, ¿sí? No hay nada más evolucionista que el relato de la creación. Se dice que no, que la religión es muy terca, que está aferrada a cosas ya muy antiguas y que no evoluciona con el tiempo, etcétera, etcétera. Pues perdón, pero no hay nada más evolutivo, más evolucionista que la creación. Dios pudo haber creado todo al mismo tiempo, pudo haber creado el universo así como lo vemos ahorita y el mundo como lo vemos ahorita, lo pudo haber creado de una vez, de un jalón, con todos nosotros de una vez, ya puestos aquí, pero no, Dios eligió un proceso de evolución para la creación del universo y del hombre. Dicen los teólogos, esto expresa mucho mejor la inteligencia de Dios, su gran inteligencia expresada en un proceso de evolución. Y ya para finalizar, hermanos, les voy a hablar un poco del principio bueno, está mal escrito, no es antrópico, es andrópico, de hombre, ¿sí? Que dice, por no leer así, en cada etapa del desarrollo cósmico existían muchísimas posibilidades de que los elementos de la naturaleza siguieran un curso u otro. Y cada vez, ¿sí? Había un paso en la evolución entre los miles de millones de probabilidades de qué era lo que podía suceder en esa evolución, ocurría solamente la única posibilidad de que surgiera un mundo como el nuestro, conforme ha ido evolucionando en todas las etapas de la evolución, se encontraba, ¿sí? Miles de millones de probabilidades de qué podía ocurrir, cómo se mezclaran los elementos, cómo se dieran las cosas, y siempre ocurrían de acuerdo, ¿sí? A lo que llevara a la creación de nuestro mundo, ¿sí? Y también ocurre en el hombre. De las miles de millones de probabilidades que había de cómo fueran evolucionando los tipos de vida, siempre ocurría la que acabaría generando, ¿sí? Pueden investigar más y les ofrezco mandarles un poquito más de literatura de este principio andrópico, pero este nos sugiere en definitiva que el azar o la casualidad no son las fuerzas dominantes en el curso de la naturaleza, sino que los procesos naturales se hayan dirigidos de algún modo por lo que parece un designio. Entre miles de millones de probabilidades, la única que ocurre es la que crea al mundo y crea al hombre. Y eso, ¿sí? Nos muestra con toda la claridad y toda la contundencia que detrás de todo esto está Dios, nuestro Señor. No el azar, no la casualidad, no todas esas ocurrencias que inventa tanta gente para la creación del universo. Una verdadera maravilla, hermanos. Pues bien, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Gracias por todo esto.
y creo que fue una cápsula un poco densa en cuanto a información, etcétera. Espero haberme dado a entender con esto y pues como nos dice esta figura al final, ¿no? La religión, que es nuestra Santa Biblia, y la ciencia provienen de Dios y van hacia Dios, ambas. No van cada una por su lado, son las caras de una moneda, las dos caras de una misma moneda que van hacia el mismo lugar. En unos minutos les voy a subir la presentación al chat para los que quieran leerla, con mucho gusto. Ahí va a estar a la disposición de ustedes. Pues muchísimas gracias, hermanos. Un abrazo a todos. Gracias por su atención y nos vemos el siguiente miércoles en nuestra siguiente cápsula de fe, en la que por fin van a descansar de mí y ya van a venir otras personas a dar la cápsula. ¿Mm? Bueno, pues Excelente, muchas presentación, gracias. Luis Muchas Miguel. gracias. Muchas Gracias, Luis gracias. Miguel. Bonita noche, Gracias a querido Luis. todos. Disposición. Que estén bien, Gracias, cuídense gracias. mucho. Noches. Buenas noches, sí. Buenas Adiós. noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Al contrario, Gracias, Luis Miguel. gracias. Hasta luego.